Hoy, en el Magazín de OVE, tendremos a Danesa Hernández, de Formación y Consultoría Integral de Negocios. Hablaremos también con Estela Perdomo y Germán Barrios, actores. Nos vendrán a presentar su obra Un Dios Salvaje. Y después de la publicidad, charlaremos con Toñín Corujo, músico. Nos hablará de la Masterclass de Latino Blanco, prestigioso músico que tendrá lugar en su academia. Finalizaremos con Zeneida Hernández y Miriam Cedrés. De Adasea Lanzarote. Todo esto y más en el Magazín de OVE. Sean muy bienvenidos al Magazín de OVE. ¿Quién les habla? Comenzamos semana aquí en Biosfera Televisión hablando de la Ley de Protección de Datos. Este año, más que nunca, creo yo, se ha hablado de la misma con motivo del nuevo reglamento. Hoy me acompaña Danesa Hernández, que es experta en formación y consultoría integral en negocios. La tengo ya sentada aquí a mi lado. Muy buenos días, Danesa, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Agradecida de tu presencia esta mañana aquí. Tal y como comento, me parece a mí, o son cosas mías, que este año como que se habla más acerca de la protección de datos, se ha hablado más. Sí, digamos que a raíz de entrar a aplicarse lo que es el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, pues ha habido un pequeño boom con respecto a esa protección de datos. Sí, nos han, digamos, bloqueado los teléfonos con todos esos mensajes de consentimientos y demás, y de información en cuanto a la protección de datos. Y bueno, pues siempre hay bastante desconocimiento en este tema, y muchas veces pues no sabemos si darle a aceptar o no darle a aceptar el consentimiento. Totalmente de acuerdo. Yo como usuaria y afectada en muchas ocasiones del tema, es verdad que recibimos 800.000 correos electrónicos que nos pedían una aceptación. Yo no sé si hemos pasado muchas veces de ella, incluso hemos cerrado el correo y no la hemos dado, si hacemos bien en dársela a todo el mundo. Antes de empezar a hablar de esto y otros temas, empezamos por el principio. ¿Qué es esto de la protección de datos, Danesa? Vamos a ver si lo explicamos para que lo entienda todo el mundo. Sí, vamos a ver, yo sobre todo desde que estoy un poco con el tema de la protección de datos o adaptación de las empresas a la protección de datos, creo que una cosa que es importante que tengamos en cuenta es la definición de lo que es un dato personal. Porque nos encontramos con que muchas veces le preguntamos, ¿no?, a la empresa, oye, ¿usted trata o qué tipo de tratamiento de datos realiza? Y nos dicen, no, pues nosotros no tratamos ningún tipo de datos, no, yo solamente cojo un número de teléfono o una cuenta de correo electrónico. Hay que saber que eso ya es un dato personal, porque como bien dice este reglamento, la definición de lo que es dato personal es toda información de una persona que nos la haga identificar, es decir, que nos la haga identificable, ¿no? Cualquier dato, por pequeño que sea. Exacto. Entiendo, ¿no? Sí, cualquier dato, un número de teléfono, un correo electrónico que diga danesa.maria, etcétera, pues esto ya es un dato personal con el que yo puedo identificar a una persona. Es decir, hay una serie de parámetros por los cuales nosotros podemos identificar a una persona. Lo podemos identificar por unos datos de localización, por unos datos genéticos, por unos datos culturales, por unos datos sociales, económicos, etcétera. Es decir, hay muchos datos por los cuales nosotros podemos identificar a una persona. Entiendo por lo que me comentas, Danesa, que sigue habiendo mucho empresariado que no es consciente del tema, de que cualquier pequeño dato que para ellos parezcan pequeños ya es un dato personal. Es un dato personal que debe proteger. Sí, hay bastante desconocimiento porque, claro, es una normativa que entra a aplicarse y que tampoco nos está diciendo la empresa tiene que hacer esto, esto y esto, sino que pues entran una serie de novedades en esta normativa que hace que sea el propio empresario el que establezca sus propias medidas, y claro, ahí hay un desconocimiento porque solamente trato dos datos, un teléfono y un nombre, una peluquería, por ejemplo, pero claro, para todos esos, para todos esos datos hay una serie de niveles de adaptación, ¿vale? Esos niveles estaban en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que al entrar un poco este reglamento, pues se queda desplazada, pero también se toma de referencia, es decir... Vale, antes de adentrarnos con todas estas novedades del nuevo reglamento,
¿Con qué fin nació la ley, lo que es la ley, que es del año 99 o no sé? La Ley Orgánica de Protección de Datos es del 99. El Reglamento General de Protección de Datos, que viene un poco a desplazar esa Ley Orgánica O sea, ¿modifica toda la ley? Digamos que lo que ha hecho el reglamento es que es de aplicación directa. Entonces, al aplicarse de forma directa, esa ley queda desplazada. No está derogada, pero no se aplica, Vale. está desplazada. Entiendo. Ahora mismo, en breve ya se aprobará lo que es el anteproyecto de ley, que ya está presentado un poco, de la Ley Orgánica de Protección de Datos para que entre en vigor en España. El reglamento es a nivel europeo y entra directamente. Entonces, esta normativa ahora mismo está desplazada. Mucha gente dice derogada, pero realmente no quiero decir que es derogada porque realmente no está derogada, sino que Perfecto, prevalece el vale. reglamento. Yo creía que habían habido modificaciones, pero que pequeñas modificaciones, pero que no sustituía, digamos. Sí, de alguna forma sustituye, lo Entre podemos comillas. decir así, sustituye un poco a esa ley. Mira, muchos expertos lo han dicho como que este reglamento era necesario, a pesar de que la Ley Orgánica de Protección de Datos en España es una ley muy avanzada en cuanto a protección de datos. Los expertos pues te llegan a decir que este reglamento es necesario debido a esa evolución tecnológica a nivel informático que ha habido durante todos estos años. Entonces, eso hay que regularlo, porque el dato personal nuestro, el derecho a la protección de datos es un derecho fundamental. Entonces, hay que constituir un sistema que proteja ese derecho fundamental, como se protege el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, el derecho al honor, pues entonces era necesario también. Sí, es decir, me parece que lo has explicado muy bien. Es que, no sé, para cualquier cosa, para aceptar la newsletter de cualquier empresa que nos envía, a veces nos molesta el darle al sí consiento, pero realmente es por un beneficio nuestro, ¿no? claro, es un derecho fundamental que también cumple una función a nivel social, entonces tiene que estar regulado, es decir, el legislador tiene que proteger ese derecho, digamos de una forma armonizada, porque también debe haber una libre circulación de esos datos por todos los Estados miembros. Entonces, hay que protegerlo de cara es decir, a igualarlo, igual a un derecho a la intimidad y a un derecho a la imagen, pues el legislador lo que ha hecho con este reglamento es crear todo un sistema de protección. Danesa, y las empresas, bueno, las que tú tienes más cerca, las de aquí, ¿cumplen con la normativa? ¿Se les escapa información? ¿Cómo ves Hay el una ambiente? problemática que yo también quiero un poco expresar, porque muchas personas, debido a ese desconocimiento, y que también tenemos que tener en cuenta que es una normativa nueva y hay mucha incertidumbre, incluso para los que estamos estudiando un poco el tema, pues algunas veces se nos plantean muchas dudas. Pero sí que es verdad que de cara al empresariado, pues claro, ellos en muchas ocasiones creen que simplemente con formar a una persona en su empresa ya están adaptados, ¿no? Entonces, eso no es una adaptación real, eso simplemente es, pues la norma exige que si vas a tratar datos, pues qué menos que la persona que está tratando los datos sepa cómo tratarlos de una forma confidencial. Entonces, tanto el legislador como la Agencia Española de Protección de Datos lo que están diciendo es, sí, forma a los trabajadores que están tratando esos datos, pero no solamente te quedes ahí, sino tienes que hacer un análisis de riesgo del tratamiento de datos que tú haces en la empresa y los datos que manejas, tienes que crear una serie con esos datos tienes que crear una serie de ficheros que con la ley antigua había que notificarlos a la Agencia Española de Protección de Datos, pero con este nuevo reglamento no es necesario. Le dice al empresario, le dice, usted tiene una responsabilidad proactiva y usted debe establecer una serie de medidas dentro de su empresa. Pero siempre Y ahí- teniendo en cuenta que si no lo hace bien pueden haber sanciones. Sí, por supuesto, aquí van a haber Aunque no sanciones. notifique ese listado de datos, si no está... Aunque lo haya creado, digamos, los ficheros dentro de su empresa, puede incurrir en violaciones de este derecho. Pero incluso de manera inconsciente, o sea,
Por Sí, falta de información, ¿verdad? por desconocimiento pueden incurrir, por ejemplo, alguien que venga a la empresa y les diga, pues mira, tienes unos datos míos que yo quiero que se eliminen, y a lo mejor ellos, como no saben cómo realizar un procedimiento de eliminación para que el interesado sepa que ha habido esa eliminación de datos, pues como se desconoce y ellos no saben cómo hacerlo, eso se queda ahí en stand-by, vamos a decir, y a lo mejor pasa el tiempo, esos datos siguen estando públicos, vamos a decir, de un interesado, y a lo mejor puede haber una sanción que va a tener porque no ha sabido tramitar el derecho que ha ejercido el interesado a la supresión de sus datos, ¿no? Entonces, aquí, en esta situación, la figura del delegado de protección de datos es fundamental. ¿Necesaria, obligatoria o no? Cuéntame. Sí, sí, porque la figura del delegado de protección de datos, yo esto debo decir que hay muchas entidades que han tenido un poco la culpa de que ahora no se sepa realmente si tienes que tener un delegado o no, porque le han ofrecido a las empresas que tienen que tener un delegado de protección de datos, desde una pyme hasta una gran empresa. Vamos a empezar diciendo, ¿qué es un delegado de protección de datos? Mira, el delegado de protección de datos, en resumen, viene a ser, digamos, que un asesor en protección de datos dentro de la empresa. ¿Podría hacerlo tú misma, por ejemplo? Yo ahora mismo no puedo ejercer como delegado de protección de datos porque yo no estoy certificada ante la Agencia de Protección de Datos, y para eso debe haber una especie de certificación. Pero sí es verdad que debe ser una persona que tenga conocimientos jurídicos, y a partir de ahí puede existir una certificación, que es un poco el objetivo mío también, para ser delegado de protección de datos. Mientras tanto, soy consultora y hago adaptaciones a las empresas. Muy bien. ¿Es necesario tenerlo? ¿No es necesario tenerlo? ¿En qué casos? Voy a decir los casos en los que se debe tener un delegado de protección de datos. Las administraciones públicas tienen que tener un delegado de protección de datos. Aquellas empresas que manejan datos a gran escala y tienen que hacer un seguimiento controlado de esos datos, y también cuando se hacen cuando se hace tratamiento de datos a gran escala relativos a delitos o penas. Digamos, esos son los tres casos que se establecen en el reglamento. ¿Qué pasa? ¿Qué problema ha habido aquí? En cuanto al concepto de gran escala, no es un concepto que el legislador haya cuantificado. Simplemente podemos llevarlo a interpretaciones en cuanto al alcance geográfico que pueden tener esos datos, el volumen de perfiles que se están manejando y el volumen de datos en sí que se pueden estar manejando. Pero no hay una cuantía que yo pueda decir a gran escala significa esto, porque el reglamento lo dice así, sino más bien ha llevado a interpretaciones. Pero esos son los tres casos básicamente. Perfecto. Bueno, entonces el empresariado casi que se salva, a no ser que sea muy alto. Las pymes se puede decir que no deben de tener un delegado de protección de datos. A las pymes lo que se le exige es que tengan alguna persona formada en lo que es el tratamiento de datos, porque como digo yo, y esto es algo personal, si yo estoy tratando datos, por ejemplo, de salud, pero no tengo conocimiento del nivel de confidencialidad que pueden llegar a tener esos datos, pues claro, un poquito puede llevar a problemas, porque a lo mejor la propia persona que está en contacto con esos datos, pues a lo mejor le llega un dato y lo remite directamente por correo electrónico a otro sitio. Entonces hay cosas que no se pueden hacer, como pasa con los currículums. Sí, yo creo que todavía nos falta muchísima información a todos. Acerca de... A nivel práctico, sobre todo, porque la norma... Las cosas se cometen sin intencionalidad, como decías antes, pero se cometen errores. Sí. A nivel práctico es donde surgen muchas dudas, sobre todo, por ejemplo, me preguntan muchísimo qué se hace con los currículums, ¿no? Los currículums, cuando llegan a la empresa, hay que firmar. La persona que nos entrega el currículum debe firmarnos una información que yo le voy a dar, porque le voy a decir que sus datos van a ser registrados en un fichero de currículum con una finalidad concreta y en un tiempo determinado. No se concreta el tiempo, pero vamos a decir que es durante un proceso de selección. Y después...
De hecho, muchas empresas han optado por no cogerlos en mano, sino correo online. electrónico. Sí. Igualmente luego hay que enviarle un correo informativo de esos datos suyos son responsabilidad mía como empresa y van a estar aquí durante el tiempo de selección de personal y luego se deben destruir, ¿no? Se me va el tiempo, esto es lastimoso porque hay mucho de qué hablar. Bueno, el principio de responsabilidad proactivo del que hiciste pequeña mención antes. Sí, es básicamente que lo que ha llevado un poco a confusión, a dudas, es porque la norma en sí le dice al empresario, usted tiene que tener responsabilidad proactiva. Proactivo es, usted debe analizar sus propios riesgos en cuanto a protección de datos y establecer una serie de medidas. Y ahí está el problema, que la norma no te dice tienes que hacer esto, esto y esto. Pero como estaba la Ley Orgánica de Protección de Datos, que sí que decía que a nivel básico se establecen unas medidas, a nivel intermedio otras medidas y a nivel alto otras medidas. Entonces, en algunas ocasiones tomamos como referencia esa norma, en otras ni siquiera a lo mejor se puede porque la evolución tecnológica, como decía antes, también ha sido tal que tienes que adaptarte a las nuevas tecnologías también. Danesa, para finalizar, porque no tengo más tiempo, todo esto a nivel empresarial, pero a nivel persona física, te comentaba fuera de cámara que una de las cosas que más nos atormenta a todos son esas llamadas que recibimos continuamente sin querer. Muchas veces pasa continuamente, incluso ahora después del nuevo reglamento. Sí, ¿Qué podemos hacer para parar la situación? O sea, gente que te llama dándote información que tú no has pedido. Mira, Publicidad, vamos. evitarla, eliminarla del todo, yo nunca me voy a atrever a decir que lo podemos eliminar, este tipo de llamadas o email o SMS y demás. Lo que sí que es verdad que hay unas herramientas para evitar que se nos masifiquen los correos o los móviles y demás con este tipo de mensajes. Sobre todo hay una lista que es muy conocida, la lista Robinson, que digamos que es un fichero de exclusión publicitaria, es decir, es donde las empresas se inscriben para que eviten, para que en estas campañas publicitarias que hacen estas grandes compañías sobre todo, pues eviten el incluirlos a ellos en esas campañas, digamos, ¿no? La efectividad, es decir, una vez que nosotros nos inscribimos en estas listas, tiene que pasar un mínimo de 3 meses para que eso sea efectivo. Y luego también es verdad que en todos esos correos que nosotros recibimos, abajo hay unas coletillas, que es en parte de la adaptación a la protección de datos. Sí, para darte de baja, si no quieres seguir recibiéndolo y cosas de estas, ¿no? O revocar consentimientos. Tenemos que fijarnos mucho. Nos cuesta leer las letras pequeñas, pero son necesarias. Sí, es verdad. Tenemos que tener mucho cuidado también en Internet, en las promociones y demás, porque muchas veces compramos cosas por Internet, rellenamos formularios. Y le das consentimiento a otras empresas. Exactamente, le das consentimiento para que te envíen publicidad. Entonces, leer siempre que no solamente es la política, sino que también te están diciendo el hecho de enviarte publicidad. Se me ha hecho muy corto. Vas a tener que volver otro día para seguir hablando del tema que me parece muy interesante. Danesa Hernández, ya digo, consultora integral en negocio, tiene una web estupenda, dhforma.com, que les recomiendo por si necesitan ponerse en contacto con ella para cualquier tema. Un placer enorme. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, ¿verdad? Sí, muchas, la verdad que sí, que me queda pena no decir ciertas cosas, pero sí se quedan cositas por ahí. Se me ha pasado mucho el tiempo, muy rápido el tiempo, lo siento. No, ¿Te vas a volver otro día? Bueno, vamos a procurar dar mayor información, sobre todo a las empresas que en muchas ocasiones pues se sienten un poco perdidas en este tema. Lo que sí también quiero decir es que yo no soy jurista, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de un derecho fundamental que se puede vulnerar, entonces para eso ya tenemos los abogados y yo me dedico un poco a la consultoría y adaptación de las empresas para que no lleguen a ese momento. Dicho queda. Un placer, Danesa. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu presencia esta mañana. Cambiamos de tema, vamos a hablar de teatro. Hoy me acompañan Estela Perdomo y Germán Barrios, actores, ya han estado alguna ocasión conmigo, con motivo del estreno el 23 de noviembre de Un Dios Salvaje. Será en el Teatro El Salinero, en Arrecife. Estamos viendo imagen del cartel, ya los tengo aquí sentados a mi lado. Muy buenos días, ¿qué tal están? Buenos días. Muy buenos días. Encantada de que estén aquí los dos. Muy feliz de verlos. Bueno, que estrenan obra y estamos viendo el cartel. ¿Qué me cuentan? Pues, ¿Qué me cuentan de este Dios Salvaje? Estamos encantados de poder estrenar
estrenar Un Dios Salvaje, que es un texto de Yasmina Reza que es maravilloso, increíble. No sé, ha recibido numerosos premios e incluso ha sido llevado al cine por Roman Polanski, así que a los cinéfilos que pasen al teatro, porque no es lo mismo verlo en el cine que en vivo y en directo, porque el teatro al final te llega mucho más profundo. Así que encantados de que nos hayan dado esta oportunidad. Sí. Además, bueno, la trama es estupenda, 4 padres cuyos hijos han tenido un rifirrafe y ahí están los padres, no sé qué más pasará, pero tiene buena pinta. Además, dirigido estupendamente por un grande, ¿no? Germán. Un grande de la Bueno, escena estupendamente española. No lo he visto, pero ya lo deduzco. Sí, por José Pedro Carrión, y bueno, él se ha apuntado a este proyecto. Nosotros fuimos a preguntarle, teníamos el no. Entonces fuimos a buscar el sí y al final él se ha apuntado y bueno, nos está llevando a sitios donde por lo menos yo no había conocido nunca en el mundo del teatro y por caminos que tampoco había estado y nos estamos súper contentos, súper encantados, ¿no? Es que ganas de verla, de verdad, ¿eh? Sí, porque además trabajar con José Pedro está siendo un regalo. Sí. Un regalo. O sea, más allá de, bueno, Pedro, Premio Nacional de Teatro y demás, una trayectoria profesional inmensa, pero sobre todo una persona muy humana que tiene una capacidad para sentir y hacer sentir que bueno, nosotros como elenco estamos contentísimos de poder trabajar con él porque está haciendo una clase cada día, más que un trabajo, es como Qué gustazo. ir creciendo y entre Ojalá todos. José Pedro se animara en alguna ocasión a acompañarnos, me encantaría, me gustaría muchísimo. Bueno, aparte de Estela Perdomo y Germán Barrios, ¿quién más va a estar ahí? 2 actores más lanzaroteños. Claro. A ver, Sí, ¿quién me cuenta? está Taray Armas y Albi Robaina. Albi Robaina somos los 4 actores. Está José Pedro Carrión, está Yurena Martín también y está Valerie, la mujer de José Pedro, que aunque está un poco más despegada, pero también contamos con ella porque desde un principio queríamos contar con ella. Y Selma, que será nuestro técnico. En la iluminación, sí, estupendo. iluminación y sonido. Y la música de Toñín Corú. Exacto, se Sí. estaba leyéndome. Oye, se han rodeado de lo mejor, ¿eh? Sí, estamos ahí, tengo un equipo vamos, creo que bastante bueno y muy unido y cada uno está aportando su pequeño grano y estoy seguro de que va a salir Es una iniciativa, además, hay que decirlo, de Actúa y Cómic Teatro, ¿no? ¿Cómo surge Sí. la oportunidad de lanzarla? Sí, vamos a ver, nosotros, la compañía Actúa y Cómica Teatro, pues estamos juntos de la mano, vamos juntos de la mano. El Cabildo, todo el consejero Óscar, estaba muy enamorado de este texto. Y cuando le dije que yo tenía el texto, de que surgió un día comentándose en Cultura, en el Cabildo, de que nosotros estábamos en contacto con la autora, con Yasmina Reza. Sí. Pues nos dijo que sí, bueno, que sí, teníamos los derechos, le dije que sí, que íbamos a pedir, habíamos pedido los derechos por 2 años, y bueno, él dice, pues quiero que pongan esa obra, me gustaría que llevaran esa obra, y nosotros pues para adelante, tenemos los derechos en las Islas Canarias durante 2 años, a partir del estreno, y así fue como surgió todo esto. Muy bien, entiendo que esto es el inicio de un peligro por otras islas, ¿no? Sí, de hecho ya tenemos comunicación, nos han llamado. Claro, es la primera vez que pasa, ¿no? Que nos llamen a nosotros, que nosotros no tengamos que llamar a otra isla, bueno, nosotros encantadísimos. Y nos han llamado, por ejemplo, de Tenerife para ir, y bueno, lo que queremos es estrenar y una vez que hayamos hecho esto, pues ya nos encargaremos de poder moverla. Estela, ¿cómo recibes la llamada de esta gente cuando te dicen, oye, que tenemos esta obra, ¿te viene? Pues con mucha alegría, desde luego. Primero de todo el poder venir a Lanzarote a trabajar, que siempre pues hay muchas ganas de venir. Y luego compartir este proyecto con ellos, que la verdad, por lo que comentaba antes, es una oportunidad de poder trabajar un texto maravilloso, con un director increíble y con un equipo que estamos trabajando muy bien, en tu casa. ¿Qué más se puede pedir, no? Claro, Estoy claro que sí. muy contenta, muy contenta. Claro que sí. Y bueno, y la verdad es que lo promueva el Cabildo también, pues me parece muy loable, ¿no? Que promuevan la cultura, este tipo de textos que la verdad que es muy necesario socialmente y, bueno, necesario, pero es divertido, mueve conciencia, que yo particularmente en los proyectos en los que
trabajo... Tiene que haber algo más detrás, Sí, ¿verdad? siempre me gusta, porque yo creo que el teatro es eso, el teatro sí es diversión, pero Con no, un es mensajito una que herramienta para nuestra sociedad y yo creo que ese es nuestro legado como Claro. actores, el poder dar ese mensaje que muchas veces a lo mejor uno no lo siente identificado, pero cuando lo ves en una obra de teatro, ves una historia y te toca y hace que te analices, uy, pues yo también siento eso, pues, y ayuda a que yo creo que todos seamos un poquito mejor, así que de parte del Cabildo yo creo que es una muy buena iniciativa. No nos podemos quejar de la oferta cultural actualmente, Germán, ¿o no? Sí, sí. la Y verdad de es todo que- ese apoyo que tenemos por parte del Cabildo y de un montón de ayuntamientos. Sí, Pasaron sí. unos años ahí de stand-by, pero Sí, ahora parece que... he estado aquí hablando contigo de eso. O sea, la verdad es que ahora, bueno, vamos a ver, siempre hay tira y floja, ¿no? Y nosotros, la verdad es que estamos bastante contentos con todos los ayuntamientos y con todos los técnicos y con todos los y con el Cabildo, por supuesto. La verdad es que yo creo que trabajando y haciendo las cosas bien y que haya buena compenetración entre todos, las cosas salen, las cosas surgen. Pero Sí, ha y habido- cuando son proyectos así tan buenos, fíjate cómo ha surgido esto. Sí, O sea, casualmente también a él le gustaba el texto y las cosas salen para adelante. Porque a veces la gente se queja, no hay igual de condiciones para todo el mundo. Aquí se han quejado en alguna ocasión a la hora Sí. de Bueno, representar a lo mejor en el claro. Salinero y eso. Sí, Y bueno, esto es otra historia. eso es otra historia, porque nosotros el año pasado estrenamos una obra también en el Salinero y bueno, antes que nosotros había ido alguien. O Sí, sea, claro que otra. sí. Sí. Y uno, o sea, unos salen en una cosa, otros salen en otra, entonces yo creo que a nosotros nos ha costado muchísimo, mucho trabajo, mucho trabajo el poder estar hoy en día en el Salinero. O sea, nos ha costado muchísimo trabajo, pero con trabajo, ¿cómo se hacen las cosas? Sí, y demostrando Claro, lo que vale y claro, lo que no vale. Esto, vamos a ver, ya están a la venta las entradas en Cultura Lanzarote, si no Sí, me equivoco, ¿no? sí, Podemos sí. comprarlas ya. Sí. Sí, sí, Que no nos Deprisita- quedemos- Y deprisita que ya se está están la vendiendo, cosa muy sí, sí. animada, sí señor. Lo iba a decir ahora mismo. Bueno, en Lanzarote tú llevas un tiempo en Madrid yendo y viniendo, pero es que aquí somos muy pesados, ¿eh? Pretendemos ir al último día y a encontrar entradas. Después no encontramos y nos enfadamos encima. Pues yo sí estoy muy sorprendida porque efectivamente somos un poco de, bueno, ya la compramos el último día y sí que ya, vamos, hay muchas vendidas y digo, uy, pues... oye, ¿Será una qué única bien. función? Sí, en principio sí. Hombre, si la gente se anima y llenamos y se quedan con ganas, pues haremos al día siguiente otra. Nosotros por ir y subirnos al escenario, encantados. Vale, bueno, en principio viernes 23 a las 8:30. ¿Recomiendas la obra para cualquier tipo de público o no? No es para todos los No, públicos. nosotros hemos puesto a partir de 12 años. Sí. Es una obra que habla sobre, un texto que habla sobre la educación. Es así, o sea, y es muy inteligente, y la gente tiene que quedarse muy bien con ese texto. Pero cierto es que para niños de menos de 12 años yo no le hemos puesto que no. No, porque al final es un viaje que se produce en esa obra que sí que empieza muy cívicamente, muy amigable, pero luego sale de todo, de cada una de las personas y eso Sí, para el menores salvaje. no es recomendable. Mejor. Sale el Primero vamos a salvaje. intentar educar a los Sí. mayores, luego ya intentaremos Claro. que la cultura siga a los menores, pero en este caso... En este caso no. Sí. ¿Ustedes son pareja de uno de los niños, o sea, padres de uno de los niños o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, Sí. nosotros somos los padres de Raico. Y Albi Y Taray, los padres del otro muchacho, Ajá. que están dentro de esta historia. Muy bien. Oye, costó mucho, me decías que no te esperabas un sí de José Pedro Carrión, ¿costó convencerle o no? Bueno, mira, en este primer proyecto, el año pasado estaba Quino Falero, estaba Saúl Tomás, que viene por aquí mucho. Sí, También estaba por él favor, por que medio. nos trae nuestra agenda siempre. Sí, él estaba por medio. O sea, lo que pasa es que después eso se quedó ahí en el aire y retomamos. Entonces yo le pregunté a Quino, digo, Quino, porque a Quino le salieron una serie de obras en Madrid y fuera que no podía. Entonces digo, Quino, ¿tú crees que José Pedro está aquí en la isla? ¿Tú crees? Dice, vete y díselo. A veces nos da miedo. Sí, nosotros, Sí, claro, la verdad claro, que respeto. Vemos cosas inaccesibles y como que nos da miedo siquiera tantearla, pero...
dice, vete y pregúntaselo. Pues así fue que hicimos un Guggenheim, más pequeño que el Guggenheim, y Valerie fue a vernos en Aría, en fin. Y por ahí empezamos. Y le dije de que él viniese y vino un día a vernos leer. Era la primera toma de contacto que teníamos. Sí, la primera reunión, así. Sí, y allí fue, y lo que dijo fue, pues me vas a sacar de la jubilación. Y eso fue lo que dijo, y bueno, y ahí empezó todo, y la verdad es que es como es un maestro. Un maestro, ¿no? Es un regalo, yo creo, para ustedes sí, también. Sí, total. Bueno, es una cosa increíble. Y yo espero que nosotros, a partir de su trabajo, podamos plasmar todo el trabajo que hemos hecho con él y que llegue más al público y hagamos un teatro de verdad muy humano. Sí, la verdad es que sí, hemos trabajado muy en nosotros, en dar la máxima verdad, y no, el teatro no es falsedad, no es, se supone que... No, estamos ahí abiertos y con cada uno de estos personajes que son impresionantes y te hacen hacer un viaje. ¿Es tu primera vez también trabajando con él? Con Carrión, sí. Sí. Maravilla. Sí, bueno, y con todos, yo no había tenido la suerte de trabajar con Germán tampoco, ni con Alvin ni Taray, así que... Sí. Alvin y yo sí habíamos trabajado otra vez juntos, con Taray nunca habíamos trabajado tampoco. Taray trabaja con Actúa, con la compañía Actúa, pero con proyectos escolares. Nosotros estamos con lo del bullying también en las aulas, un proyecto que se está haciendo ahora, se está haciendo también ahora, y ella sí está, pero en teatro, no, los cuatro juntos no habíamos coincidido nunca, la primera vez. Maravilla, hay que ir a verlos, no se dejen ir a la hora de comprar la entrada. Es este viernes 23, todavía queda, no esta semana, la siguiente, Teatro Salinero a partir de las 8:30. Oye, y no paran de trabajar ninguno de los dos, porque yo que cotilleo por las redes les veo un poco haciendo un montón de cosas. Bueno, a ti te vi imágenes con esto del Halloween haciendo, dándonos un poco de miedo. Sí, fue increíble. Metieron 1000 y pico personas, y estuvo una compañera. Sí, Noemí Merino estuvo. Sí, se dio un buen susto, unos buenos sustos. Sí, eso fue una iniciativa del Ayuntamiento de San Bartolomé, David, Rocío, y muy bien, nosotros esas cosas las hacemos, ya hacemos en el castillo y todo esto, y bueno, nos apuntamos, eso es así. Sí, y tú vienes de Baby Boom, ¿no? Pues sí, la verdad es que sigo con esta obra que... Es un regalo muy entrañable y ahí seguimos, salen funciones y estamos aquí. Bueno, y con Clara, que también vuelve, o sea, es como... Clara Campoamor, sí, no, uno piensa, no, ya está, ya, que llevo ya años con esa obra, pues nos vuelve a salir y hay otras posibilidades por ahí, estamos con otras posibilidades de proyecto con la misma obra, así que nada, muy contenta. Muy bien, genial, me alegro mucho. Bueno, y con Baby Boom a ver si venimos a la isla, que eso sí que tengo muchas ganas, a ver. ¿Sí? Bueno, estaremos atentos, ya nos cuentas. Bueno, chicos, es un placer enorme. Estela Perdomo y Germán Barrios, actores los dos. Yo voy a ir a verles ya. Claro. Me llama mucho, me llama mucho. Tengo muchísimas ganas de verlo. Un placer que hayan querido acompañarme esta mañana. A ti por invitarnos. Gracias a ti por invitarnos. Un pequeñísimo parón. Vuelvo ya mismo con Toñín Corujo, que además pone la música aquí en la obra de teatro. Está ahí fuera. Ahora mismo vuelvo, sí. Sí.